bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en esta serie de la enseñanza del Decálogo, pues con la guía también de preguntas y respuestas del Catecismo Mayor. Estamos entonces ya en el 9º mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bien, pues estuvimos considerando, digamos, ya la semana pasada comenzamos a hacerlo, este mandamiento, lo que tiene que ver acerca de los deberes que impone este mandamiento a los hombres. Y bien, pues bueno, una vez más, no siempre están los deberes que prescribe o que ordena, y también los pecados, ¿no?, que prohíbe. Y estuvimos viendo, es la pregunta, creo 144, si no me equivoco, 144 estábamos viendo, que esta pregunta 144 es acerca de los deberes, ¿no? Y que tenía una estructura muy clara, muy clara. Primeramente, vemos que está diciendo cuáles son los deberes que impone este mandamiento. Pues básicamente veíamos eran dos, que era el defender, promover la verdad por una parte, en cuestiones de juicio, cuando nos llamen a lo mejor a declarar, lo que sea, pero no solamente eso, sino en todas las cuestiones de la vida. Y después, por otra parte, vemos también que hablaba de defender el buen nombre, tanto de los demás como también de uno mismo. El buen nombre de los demás y de uno mismo. Y la necesidad, decía, de, la atención muy pormenorizada que hace esta pregunta, ¿no? La pregunta no, porque es sobre todo esta y la siguiente, acerca de los pecados que prohíben. Hace un desarrollo súper pormenorizado, y decíamos que, será eso por lo que dice Santiago, que todo tipo de cosas hace el hombre, ¿no? Ha domado a todo tipo de animales, ha hecho todo tipo de proezas, ¿no? Se ha pisado la luna o ha hecho cualquier otro tipo de proezas el hombre, pero el dominar su propia lengua, qué difícil es. Y para eso entonces nos está dando una tabla muy pormenorizada de cómo se tiene que evitar el pecar, el transgredir este mandamiento. Primeramente, adhiriéndonos, ¿no?, y esforzándonos en lo contrario, ¿no? ¿Y qué es lo contrario? Por una parte, defender la verdad, ¿no? Tener en alta estima la verdad. Estamos acabando el estudio con esa cita de Hus, acerca de defender la verdad, amar la verdad, ¿no?, hablar la verdad, etcétera, etcétera, porque la verdad prevalecerá. Y bien, y ahora nos toca el defender el buen nombre de los demás, pero también de uno mismo, ¿no? Y bien, en realidad esto no es algo que sea fuera de la Biblia, el defender el buen nombre, porque la Biblia nos habla y nos enseña acerca del buen nombre, de la importancia que es eso. En Proverbios capítulo 22 y versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor mejor que la plata y el oro. Pero el buen nombre es mejor que las muchas riquezas, que ser muy rico, ¿no? Le decimos a la gente: ¿quieres ser muy rico? Sí. ¿Quieres tener un buen nombre? Bueno, pues es a preferir muchísimo más siempre el buen nombre que las riquezas, ¿no? El buen nombre es un gran patrimonio que uno consigue tener a lo largo de su vida. Cuando uno trabaja, uno está ganando dinero y si con un poco de buena administración, etcétera, puede poner aparte un dinero, puede estar ahorrando o puede estar empleando ese dinero para pagar una vivienda, y entonces va amasando poco a poco un patrimonio. Con el buen nombre es lo mismo, es un patrimonio que uno está amasando y que cuesta mucho, 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 ¿no?
Casi cuesta más que hacerse rico trabajando, ¿no? Pero es algo que realmente la palabra de Dios nos lo dice, en general para todos los hombres, pero en particular también para los cristianos, que nos hemos de esforzar y que hemos de hacer todo lo posible incluso por tener un buen nombre. Y que, a ver, lo valioso de ese buen nombre es que hace falta muy poca cosa para perderlo. Muy poca cosa, ¿no? Fijémonos lo que dice Eclesiastés en el capítulo 10 y en el versículo 1. Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 1, que dice: las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista, así una pequeña locura han estimado por su sabiduría y honra. Aquel que haya sido pues estimado, que tenga una buena reputación, ¿no? Por su sabiduría, por su honra, por su inteligencia, por su justicia, lo que sea, un pequeño, dice, locura, ¿no? Una pequeña locura o incluso un pequeño horror, ¿no? Un pequeño horror. No hace falta que sea una cosa intencional. No, alguien no va a decir, no, mira, yo lo voy a tirar todo por la borda. No, yo voy me voy a acabar con mi buen nombre y mi reputación. ¿No? La gente normalmente hace eso, ¿verdad? Basta entonces un pequeño desliz, se puede decir, ¿no? Una falta de previsión, cualquier cosa, ¿no? Pero que salga mal y lo echas todo a perder. Y una vez que se ha perdido, pues se ha perdido todo, ¿no? Esto es lo que decía también, como el año pasado, la semana pasada. Esto es como los periodistas, ¿no? Si un periodista, por lo menos antiguamente, el gran aval que tiene era su reputación como periodista, ¿no? De un periodista serio, veraz y independiente y todo lo demás, ¿no? Se pierde eso, pues bueno, lo has perdido y ya no se recupera. Bien. Además de esto, pues pensemos, ¿no? Qué terrible es caer en lo que se llama aquí, supongo que también, pues, Latinoamérica seguramente es lo mismo, ¿no? Caer en malas lenguas. Incluso está esta expresión, ¿no? Caer en malas lenguas. Aquí en España, por lo menos, ¿no? El grave peligro de caer en malas lenguas. Cuando se ha vivido en pequeños pueblos o en ciudades pequeñas, como nosotros hemos tirado 20 años, ¿no? Ahí se ve, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser eso de caer en malas lenguas? De caer en malas lenguas. Y la Biblia habla de esto como un azote, una plaga, una peste, porque realmente lo es, ¿no? Que toda la gente hable mal de ti y que cuando vayas por la calle la gente gire la cara, ¿no? O diga cosas, ¿no? O rehuya completamente el contacto contigo, ¿no? Eso es lo que ocurre, o lo podemos garantizar, ¿no? Y bien, fijémonos que la Biblia habla también de esto, ¿no? En Job, capítulo 5 y versículo 21. Job, capítulo 5 y versículo 21. Precisamente esto, de las malas lenguas, ¿no? Del azote de la lengua estarás encubierto y no temerás la destrucción cuando venga. El azote de la lengua, ¿no? Caer en malas lenguas, ¿no? Y es que es algo impresionante esto del nombre. Es algo impresionante esto de la reputación. Es impresionante. Fijémonos que el nombre, la reputación, es lo que le pone a uno dentro o fuera. Dentro o fuera de la vida social. Dentro o fuera del trato con la gente. Que la gente quiera estar contigo o no. Y eso también eclesiásticamente. Eso también eclesiásticamente. Y se aplica sobre todo a los ministros, a los pastores, ¿no? El buen nombre, la reputación, es la diferencia que hay entre estar dentro o quedarte fuera, ¿no? Que la gente quiera estar contigo o que te rehuya como un apestado. ¿Sí? Bien, pues eso es algo importante, ¿no? El nombre se puede decir, es como una representación de uno mismo que nos precede, que va delante de nosotros, ¿no? Y eso nos abre las puertas
o nos cierra las puertas, ¿no? Es como un embajador, ¿no? La reputación que tenemos es el embajador ante los demás. Y ya te digo, entonces, la gente, si tienes buena reputación, va a querer estar contigo. Y si no, pues va a rehuirte. Así son las cosas. Últimamente se habla, no sé si habéis escuchado esta expresión, de asesinato del carácter. El asesinato del carácter. El caer en malas lenguas es eso, ¿no? Eso lo hacen ahora sobre todo los periodistas, ¿no? Cuando hacen campañas contra alguien. Asesinan a esa persona, no, evidentemente no físicamente, pero sí su carácter, es decir, sí su personalidad, es decir, sí su reputación y su nombre. Y de esa manera entonces lo ponen fuera de, lo ponen entonces proscrito, ¿no? Proscrito es el fin, ¿no? Y bien, pues entonces esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Es muy importante todo esto. Y es muy grave también. Porque el daño que se puede hacer a una persona, el daño que se hace verdaderamente a las personas en esto, es gravísimo. Entonces, ¿vamos nosotros como cristianos a participar en distintas maneras? A participar de esto con los demás. Ya sean cristianos o no cristianos. ¿Vamos nosotros a participar de esta manera de proceder? ¿Y qué entonces también si somos nosotros los atacados? ¿Qué entonces si somos nosotros los que somos ultrajados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, bueno, son entonces estas ideas, ¿no? Que, bueno, nos pueden entonces un poco a orientarnos ahora a estudiar estas instrucciones de la palabra. Son instrucciones, pues, de cómo hemos de defender el buen nombre de los demás, pero también el nuestro. Y bien, pues entonces, yo voy a estar leyendo frase por frase los puntos de la respuesta del catecismo que tiene que ver con esto. Y el primero dice, la estima caritativa hacia nuestro prójimo. Estima, es decir, tenerle, ya lo dice la expresión, en alta estima, ¿no? Tenerle en alta estima. Caritativa, ¿no? Caritativa, del amor. 1 Corintios 13, y precisamente es uno de los textos que está citando, ¿no? 1 Corintios 13, versículo 7, ya leemos. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿no? Por supuesto de los demás, todo lo soporta. Entonces es la actitud que puede tener entonces con las personas, con los individuos en concreto. Estima caritativa, sabemos que este pasaje se le llama el pasaje del amor, ¿no? Etcétera, etcétera, el capítulo del amor. Bueno, aquí vemos que los límites, ¿no?, de la traducción como amor, no se podría decir aquí la estima amorosa hacia nuestro prójimo, pero sí el tener caridad, ¿no? Tener caridad hacia el prójimo, ¿no? Evitarle el mal y, bueno, pues estimarlo siempre por ser una persona a imagen y semejanza de Dios, ser creyente, por ser un hermano. También da el texto de Hebreos 6:9, Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, la idea de los dos textos, de Hebreos y de aquí también, es de que hay que esperar siempre lo mejor de todas las personas. No nos guiamos entonces, pues, por otra cosa. El amor por ellos, la caridad por ellos, la estima caritativa, es esperar siempre lo mejor. Espera, todo lo espera, no todo lo soporta. Esperar siempre lo mejor de ellos, ¿no? Siempre me acuerdo de un mensaje que escuché, no sé ni quién lo predicó, pero me quedó esa idea de alguien que creo que era un presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que uno de sus
empleados o subalternos había sido pues, criticado, había caído en los ataques de la prensa, etcétera, etcétera. Le preguntaron qué piensa usted de tal, ¿no? Digo, no lo sé si es así, ¿no? Pero yo espero que no sea así. Y esa debe ser siempre entonces nuestra primera reacción, ¿no? Acerca de los demás, cuando a lo mejor pues, nos digan esto o lo otro. Espero que no sea así. Entonces, bueno, la estima caritativa, por supuesto, se basa en el mandamiento de amar al prójimo, ¿verdad?, como a uno mismo. Nos gusta a nosotros ser atacados, nos gusta a nosotros ser vilipendiados, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Pues hemos de hacer a los demás, hemos de tener también esta actitud hacia los demás como exactamente nos gustaría a nosotros. Bien, pues a continuación nos dice, amando, deseando y gozándonos en su buen nombre. Y da también entonces 3 textos. En Romanos capítulo 1 y versículo 8. Romanos 1, 8, cuando dice, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, de que se divulga vuestra fe en todo el mundo. Y Pablo pues, podría tener un mal ojo y decir, oye, están hablando bien de los romanos, están hablando mejor que nosotros, tienen buena reputación, ¿verdad? Pues, no sé, ¿no? ¿Y yo qué? No, yo más, ¿no? No, él se goza del bien, de la reputación que tenemos aquí como cristianos, como iglesia, ¿no? Bien, segunda de Juan capítulo 4 también, segunda de Juan capítulo 4, allá la dimos, capítulo no, versículo 4, es una carta de nuestro capítulo. Mucho me gocé, porque he hallado con algunos de tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido del mandamiento del Padre. Y también en tercera de Juan, versículos 3 y 4. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces vemos, es amar, desear, gozarse. Esto entonces vemos, está hablando de sentimientos, ¿no? Aquí estamos hablando entonces de la interiorización de la ley de Dios. La ley de Dios entonces, ya lo estamos diciendo una y otra vez, machaconamente, no es solamente los hechos, los actos, sino sobre todo está mirando al corazón. Y entonces, bueno, pues eso proviene de ahí, ¿no? De nuestra disposición de nuestro corazón, ¿no? De la actitud, hoy hablaríamos así, de la actitud que tenemos acerca de los demás. Si le van bien las cosas, si tiene buena reputación, ¿no? Si ven que van bien, entonces uno se goza y se alegra, ¿no? Y entonces dice, no tengo mayor gozo que ese, ¿no? Bien, pues eso es el camino en que se nos pone la palabra para ir guardando estos deberes. Pero también, entonces, a ver, el problema es que nadie es perfecto en esta vida, obviamente, ¿no? Y todo el mundo tiene fallos. Todo el mundo tiene fallos. Y bueno, pues hasta el mejor de los cristianos. Hasta el mejor de los cristianos, hasta el más santo, está pues, con problemas, o con fallos, o con errores. Y bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues de la misma manera que nos alegramos, dice a continuación, en tercer lugar, entristeciéndonos por sus debilidades. Lo contrario es, jaja, aquí te dije, ¿no? Aquí te dije, ahora vas a ver. No, es entristecernos por sus debilidades y nos da 2 textos, los 2 en segunda de Corintios, esa carta en la que se cuestionaba tanto al apóstol Pablo. En el capítulo 2 y versículo 4, 2 Corintios 2, 4, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais contristados, sino para que supierais el abundante amor que tengo por vosotros. Y Pablo les escribió una carta de censura y una carta fuerte, pero lo hacía con lágrimas, porque se entristecía por hacerlo y se entristecía por sus fallos. O también en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 21. 2 Corintios 12, 21. Y cuando vuelva me humille mi Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes han pecado,
y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lujuria con que han cometido. Así que Pablo lo tenía claro, ¿no? Que si tiene que ir ahí a poner orden, como decimos ahora, o a ejercer disciplina, o a ordenar la iglesia, etcétera, etcétera, dice, lo haré pues con muchas lágrimas, ¿no? Llorar por muchos de vosotros. Digo, pues nadie es perfecto y todo el mundo comete errores. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué tenemos que proceder cuando eso sucede? Pues nos dice a continuación, cubriendo esos errores. Cubriéndolos. Y nos da el texto de Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad. Mas el que repite el asunto, aparta al amigo. El que va repitiendo a la gente, fíjate, ¿no? Aparta al amigo, a los amigos, ¿no? También en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, ¿no? Primera de Pedro 4:8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay una ilustración en la palabra de Dios, ¿no? Una historia que podemos ver como una ilustración de todo eso, ¿no? El pecado de Noé. El pecado de Noé que se embriagó, ¿no? Se pasó con el vino y se emborrachó. Y entonces estaba el hombre, pues allí en la tienda desnudo. Y entonces vino el hijo Cam, no sé el orden, si sería el mayor o el menor, no, el mayor seguramente no. Pero lo vio y entonces se rió de su padre y fue a decírselo a sus hijos, a sus hermanos. ¿Y cuál fue la reacción de los dos hermanos, de Jafet y de Sem? Se pusieron la ropa sobre su espalda, fueron andando y se pusieron la ropa de manera que no ver la desnudez del padre para así cubrirlo. Entonces vemos, esto es una gran ilustración, una potente ilustración de lo que es cubrir la falta de los demás, en particular de los padres, ¿no? En particular de los padres o de las personas que tengan autoridad. Pero, bueno, en general lo podemos ver así. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿De qué manera? Bueno, pues miramos entonces la historia de Noé, ¿no? Y de sus hijos. Y dice, pues también, a continuación, ¿de qué manera se consigue esto? Reconociendo libremente sus dones y sus gracias. Reconocer libremente, ¿no? Es decir, que no le cuesta ninguna prenda, que no le cuesta ninguna dificultad hablar bien de los demás. Hablar bien de los demás, ¿no? En la Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 4, 5 y 7. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Versículo 7. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y fijémonos, ¿no?, todos los problemas que había en Corinto, ¿no? Y también había problemas con los dones, ¿no?, en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la práctica. Pero él está gozándose y está hablando bien y está reconociendo libremente, ¿no? No le cuesta nada, no le cuesta nada, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 1 y versículos 4 y 5. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5. Deseando verte, acordarte de tus lágrimas, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Aquí en España, los únicos que hablan bien de los demás son las abuelas, ¿no? Ya lo dicen, ¿no? No le hace falta tener abuela, ¿no? Pero un rasgo muy característico de España es que el español normalmente no va a hablar bien de los demás. No sé por qué. Y esto es un rasgo curioso que nos distingue como cultura de otros países, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Es todo lo contrario. Se deshacen en alabanza, ¿no? Aunque sea a lo mejor cosas así que no merecen la pena, pero realmente se deshacen en alabanzas. Y aquí en España no hacemos eso. No hay ninguna, digamos, alabanza pública. No hay ningún reconocimiento público.
Ninguno. Por ejemplo, en las asambleas generales de nuestra iglesia en Escocia, la primera noche es una sesión en honor del nuevo moderador. Y todos se levantan y todos empiezan a hablar bien de él. De manera que incluso a mí, en mi cultura, pues digo, bueno, pero fijémonos, es la cultura de ellos, los anglosajones, los escoceses, los americanos, más aún todavía, ¿no? Hablan bien de los demás, por costumbre, por defecto. ¿Verdad? Claro, después sí hay a lo mejor un problema, la excepción es mayúscula, ¿no? Y entonces pues ya hay problemas, pero nosotros no hablamos nunca bien de nadie. Hablar mal sí, hablar bien no. Reconocer lo que él hace bien, lo que él ha conseguido hacer, o lo que él ha conseguido en la vida. Si ha conseguido algo, es que todo tonto tiene suerte, ¿no? Todos los tontos tienen suerte, ¿no? Es así. ¿Quién lo habrá enchufado? ¿Cuál será el que lo ha metido ahí? En el fondo todo esto es una especie de envidia, por una parte, que dicen es el pecado capital de los españoles, ¿no? Y por otra parte, porque se sienten de esa manera la gente un poco, ¿cómo diría yo? Se siente la gente de esta manera amenazada, se puede decir, ¿no? Porque claro, si hablan bien de él, no van a hablar bien de mí, ¿no? Y es de lo que cuenta, a fin de cuentas, ¿no? Que me hablen bien de mí. Entonces, bueno, pues hay que minar, ¿no? Hay que... ¿Qué vamos a decir? Bien, pues entonces, lo contrario de hablar mal es, pues eso, hablar bien. Algo tendrá el hermano o la hermana, ¿no? Que haga bien, ¿no? Pues reconocerlo libremente, públicamente, ¿no? Corremos a hablar mal de los demás, pues hablemos bien de los demás, de unos de otros, ¿no? Bien. Defendiendo su inocencia. Y eso está ligado a lo que vimos ayer, ¿no? De hablar siempre la verdad. Ayer no, la semana pasada. De promover la verdad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, pues reconociendo, defendiendo su inocencia, llegando al caso, de decir, no, eso no es verdad. Lo que tú dices no es verdad, ¿no? Y nos va a dar aquí el ejemplo de Jonatán con Saúl y David, ¿no? En el 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. Oh, es Ahimelech, ¿verdad? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, y que ha entrado en tu guardia personal y es honorable en tu casa? Pero bueno, lo que decía también de Jonatán es algo bueno, antes de despedirse David, pues entonces él también sale en defensa, habla bien de David, por lo cual su padre le quiere lanza una lanza, ¿no? Por el camino. Y bien, pues entonces nos dice más la prontitud para aceptar el buen testimonio, ¿no? La prontitud para aceptar el buen testimonio nos dirige otra vez a 1 Corintios capítulo 13, versículos 6 y 7. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor... no se goza de injusticia, sino se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo contrario de esto es la falta de disposición para admitir un mal testimonio, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? No sé si es verdad, pero espero que no sea así. Y que esa sea nuestra disposición, nuestra actitud interior, ¿no? Para con el otro. Salmo 15, versículo 3. Salmo 15 y versículo 3. Dice, el que no calumnia con su lengua es el que habitará en el tabernáculo, en el santo monte del Señor. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni levanta oprobio contra su cercano. Entonces, si habla de él, será hablar bien de él, ¿no? Entonces, bueno, esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Si alguien nos viene, mira, a mí, habladme bien mejor de las personas, habladme bien de los demás, que no nos centremos en las cosas malas, todo el mundo tenemos errores, etc. Habladme cosas buenas. A ver, si hay cosas que ya es inevitable, ya es algo
un pecado palmario, es un pecado escandaloso, entonces sí, aunque también se pueda pues hablar o intentar no tanto hablar, sino que nuestra actitud con este sea, digamos, también movida por el amor y estar buscando siempre su arrepentimiento y su restauración, ¿verdad? Bien, pero eso son las menos de las veces. Los pecados graves o los pecados escandalosos no es una cosa de cada día, ¿verdad? Entonces, sí, por defecto, nuestra actitud diaria fuera esa, nos íbamos a ahorrar ciertamente mucho dolor de cabeza y muchos problemas, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Y después dice, en sexto lugar, disuadiendo. Disuadiendo, y nos dice tres cosas que hay que disuadir. Rebatir, ¿no? Contestar, ¿no? Decir, no, tú no tienes la razón. Y dice tres cosas. A los chismosos, a los aduladores y a los infamadores. A los chismosos. Proverbios 25-23. Proverbios 25-23. El viento del norte avienta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora, ¿no? Entonces, disuadiendo, bueno, le pones una cara un poco de fruncido el ceño, ¿no? Y bueno, pues la gente normalmente entiende y encaja, ¿no? Con este por lo menos no hay mucho que hacer, ¿no? Aduladores, capítulo 26, versículo 24 y 25. Con sus labios disimula el que aborrece, mas en su interior pone engaño, ¿no? Aduladores, aquel que adula, ¿no? Que habla bien para después, ¿no? Por la espalda, pues ya sabemos, ¿no? Pues clavar aquí la daga, ¿no? Y después también habla de los infamadores, ¿no? Y da el texto de Salmo 15, versículo 3 que hemos leído, ¿no? El que no daña con su lengua, el que no levanta calumnia contra su hermano, contra su prójimo, etc. Entonces vemos, ¿no? Que hay que tener ese amor y ese cuidado, ser muy cuidadoso, ¿no? Esto es como estar tratando una cosa, un cristal de Bohemia, ¿no? Una juguetería muy fina, ¿no? que se quiebra con mucha facilidad, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en todas estas cosas, cuidando el buen nombre de los demás, ¿no? Y bien, pues entonces también defendiendo cuando necesariamente exija, ¿no? Defendiendo el buen nombre de uno mismo, ¿no? ¿Sí? Defendiendo el buen nombre de uno mismo. Ya no solamente el de los demás, defendiendo el buen nombre de uno mismo, porque amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, es algo recíproco, ¿no? Tengo que defender el buen nombre de los demás por el mío, pero si el mío está también atacado, ¿no? Bueno, pues también es lícito hacerlo. Proverbios, capítulo 22 y versículo 1. Que más estimas el buen nombre que las riquezas y el favor mejor que la plata y el oro, que ya lo hemos dicho antes. Juan, capítulo 8, versículo 49. Y vemos que también Jesús salía al paso de muchas calumnias por parte de sus calumniadores. Yo no tengo demonio, ¿no? Le decían, tú tienes demonio. Me dicen, no, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado, ¿no? Bien, pues entonces es algo importante, ¿no? Es algo importante. Vamos a acabar diciendo también lo que dicen, no solo salir, ¿no? Por esto, no solo hacerlo a disuadir con nuestra cara o con nuestras palabras, ¿no? Porque nos enzarzamos aquí a discutir, sino que al final también lo que cuenta que es nuestro comportamiento, disuadir
gente que habla de nosotros y, bueno, pues hacerles ver que lo que dicen es falso. Y da el texto de Salmo 15, versículo 4, a cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen en Jehová, y dice, el que jura en daño suyo y no por eso cambia, el que su dinero no dio a usura, etcétera, etcétera. Se podría decir aquí también el texto de Primera de Pedro de mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿no? Para que en aquello que os calumnian a vosotros, ¿no? Como malhechores, sean, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿no? Y al final reconozcan que verdaderamente, como dice también Apocalipsis, ¿no? El Señor te ha amado y el Señor, pues, te ha amado. Y bien, pues entonces de esa manera hemos de ser, esforzarnos en llevar una buena manera de vivir, un buen testimonio a pesar de las bombas y de los ataques de un lado y de otro y del fuego cruzado, ¿no? Por delante y por detrás. Y dice, diligentes en practicar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, tal como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y esforzarnos verdaderamente, ¿no? A hacer esto, ¿no? Esforzarnos verdaderamente en ponerlo en práctica, en hacer todo lo que es honesto, en hacer todo lo que es agradable, todo lo que es bueno. Y de esa manera, pues lo que decíamos, al final la verdad prevalecerá. Al final la verdad prevalecerá si nos esforzamos por guardar el buen nombre de los demás, pero también el nuestro propio, ¿verdad? Pues al final el Señor pondrá a unos y a otros en su lugar y también, pues, al que es injustamente vilipendiado, ¿no? No es el momento, hermanos, aquí realmente de que yo salga a arriar aquí, a desfacer en tuertos, ¿no? Que se decía antiguamente, desfacer en tuertos. No es ahora ni el momento ni el lugar, pero yo sé muy positivamente la reputación que me han hecho aquí en España. Sé de la reputación de propios y de extraños. Y esa reputación que me han hecho también en el extranjero lo han intentado hacer, pero aquí en España ciertamente. Y lo sé, puedo decir nombres, puedo decir fechas, puedo decir palabras que me han dicho. Lo dejo, no es necesario, pero digo que no es de extrañar. No es de extrañar que a lo largo de los años nos hemos visto realmente, a veces digo esta expresión, ¿no? Hay la expresión muerte civil, ¿verdad? Muerte civil. Muerte civil es que, a ver, esto que te dicen de ahora de la cultura de la cancelación, ¿no? Que te cancelan, ¿no? Te matan, no te asesinan, pero estás marcado, ¿no? Y yo también diría esto, la muerte eclesiástica, ¿no? Y bien, pues entonces digo que esto lo dejo en la mano del Señor, no hace falta, pues entonces ya digo, salir aquí a estar aquí trayendo a colación cosas que a lo mejor a vosotros no sabéis, no os va a venir bien. Pero en todo caso, la cuestión es que lo que mejor habla de uno, ¿no? Lo que mejor habla de uno es al final toda su trayectoria, y no digo la mía, sino como cristianos todos y cada uno. Lo que mejor habla de nosotros es toda nuestra, lo que podemos presentar, ¿no? Lo que hemos podido conseguir, ¿no? Y sobre todo, pues el testimonio de nuestra vida, el testimonio de nuestra familia, el testimonio de nuestro servicio, el testimonio de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Como decía Samuel, ¿no? Decía Samuel, cuando se jubilaba, por así decirlo, ¿no? Decidme, ¿no? ¿A quién he agraviado? ¿He tomado el asno de alguien? ¿No? ¿He tomado yo algo de alguien? ¿No? Bueno, pues eso es lo que sin duda nos habla por nosotros, ¿no? Hay otras cosas que dicen de nosotros que da exactamente igual,
Y ya digo, el Señor pues sabe bien que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, la mayor crítica que dicen de mí, solamente para poneros, ¿no? Es que soy un sectario, un divisivo, ¿no? Soy un sectario. Y que han dicho de mí, bueno, dejo. Entonces, bueno, es en el fondo muy grave. En el fondo muy grave. Atacar a las personas y, como decía, ¿no? El azote de las malas lenguas, ¿no? La plaga de la mala lengua. Participar de ellas. Y si uno es pastor, todavía peor aún, ¿no? Pero es muy grave caer en este tipo de juegos sucios, ¿verdad? Y no lo digo por mí, porque esto es lo que tiene que gobernar entre nuestras relaciones, ¿verdad? Entre todos nosotros, entre todos los cristianos. Una congregación más allá. Y ha de ser esta también, entonces, nuestra manera distintiva de vivir. Bien, pues hermanos, que el Señor nos ayude. Ya creo que hemos cubierto la cuestión de los deberes. Ya, si el Señor lo permite, podremos continuar con los pecados, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo, pero va a ser mucho más detallado. Y que sea pues para nuestra instrucción y para, bueno, pues que nosotros podamos de esta manera ser santificados. Que así sea, el Señor bendiga su palabra.